Hola, ¿qué tal? Bienvenidos al canal de Les Junior. Seguimos avanzando en temas de teoría del control y ahora nos toca ver la otra representación de sistemas de control llamada representación por variables de estado. Entonces, en este video vamos a entrar a la introducción de las variables de estado, un poco de teoría básica aplicada hacia un ejemplo de mecánica. Vamos a ver, variables de estado, ¿qué es? Bueno, una variable de estado se puede considerar dentro de un sistema dinámico. Son todas las variables que forman el conjunto más pequeño de variables que determinan el estado del sistema. Esto es que vamos a elegir distintas variables en mi sistema y todo ese conjunto va a ser el mínimo que me puedan describir o que representen todo el estado del sistema, en este caso dinámico, que se encuentra en movimiento. Variables de estado, así como cualquier variable que podemos en el ámbito, en el sentido industrial, pueden ser todo lo que conocemos como presión, temperatura, velocidad, posición, etcétera. Entonces, aquí lo que tenemos que observar es que las cantidades no necesitan ser medibles, o sea, las cantidades de las variables de estado, o observables físicamente. Las variables que no representan cantidades físicas y aquellas que no son medibles ni observables pueden seleccionarse como variables de estado. Tal libertad al elegir las variables de estado es una ventaja en los métodos de espacios de estado. Sin embargo, en la práctica, en el momento de tener ya sistemas reales, es conveniente elegir cantidades que se midan con facilidad. Para las variables de estado, si es posible, debido a las leyes del control óptimo, requerirán la realimentación de todas las variables de estado con una ponderación conveniente. Entonces, nosotros ya conocemos un sistema que puede representarse aquí con un cuadro, y en este sistema elegimos nuestras variables de estado, x1, x2, x3, hasta x sub n. De igual manera tenemos una cantidad n de entradas, que puede ser desde u1, u2, u3, un, cada entrada para cada una de las variables de estado. Y entonces, por consecuencia, tendremos una salida. Salida para cada variable de estado, y sub 1, y sub 2, y sub 3, etc. Lo que plantea el método de variables de estado es que nosotros podemos agrupar todas estas salidas, todas estas entradas, todas las variables, a representarlas únicamente como un solo elemento, en este caso, un solo vector. Si tenemos aquí todas estas variables de estado como una colección, yo puedo representar al vector de estado como una sola x sub t, de esta forma. De igual manera, todas estas variables que son u de t, las puedo agrupar y representar que solamente va a haber, voy a representarlas todas como un solo vector de entrada. Y de este lado también, todas las salidas las puedo coleccionar y representarlas como una sola salida. En este caso, la salida será una matriz o representado por una matriz de n renglones o n columnas para la matriz de salida. Entonces, ¿esto qué nos quiere decir? Bueno, pues esto nos quiere decir lo siguiente, que u de t va a ser representado como una colección, en este caso de las entradas, que ya vimos, es u sub 1, u sub 2, u sub 1 de t, u sub 2 de t, hasta u sub n de t. De igual manera, nuestro vector de estado, en este caso xt, que así se le conoce como vector de estado, va a ser la colección de nuestras variables de estado, x1 de t, x sub 2 de t, así sucesivamente hasta x sub n de t. Entonces, esto es parte para que se vayan teniendo la representación. Y finalmente, nuestras variables de salida, que son nuestra colección de variables de salida, que es y de t, también se puede representar como la colección de nuestras variables y sub 1 de t, y sub 2 de t, etcétera, hasta y sub n de t. De tal manera que lo que voy a necesitar para poder representar en variables de estado son conocimientos en matrices. Y a continuación veremos cuál es la representación del sistema de forma completa. Y bien, aquí tenemos de manera muy general cómo vamos a representar los sistemas. Nuestra variable de estados va a ser una ecuación lineal muy simple, al igual que la ecuación de salida. Esta va a ser la ecuación de la variable de estado. X punto de t va a representarme a una ecuación diferencial, o va a representarme a la derivada de una variable de estado elegida en mi sistema. Entonces, x de t punto será a por x, que ya sabemos que es el vector de estado. A en este caso sería la matriz de la planta, se le conoce, más otra matriz que sería b
por u de t, donde b se le conoce como el vector de control, ya que va íntimamente relacionada a la parte de la entrada. Esta sería nuestra ecuación de la variable de estado. Para en el caso de hacerlo todo con la ecuación, también representarla, la ecuación de salida, esto es igual a c por el vector de estado x de t. Y muchas veces lo que se hace también es que se aumenta aquí todavía otra parte que sería d por la entrada que es u de t. Entonces, esto es para cuando se tienen sistemas un poquito más elaborados. De forma más general puede quedar así representado. Entonces, cada variable de estado, acá tenemos nuestro vector de estado, acá tengo todas las variables y todas estas se agrupan por una matriz. Recuerden que ahora vamos a hacer operaciones con matrices. Entonces, la matriz de planta, que es una matriz cuadrada de esta manera, multiplica a nuestro vector de estado, que son estas variables, y luego viene la suma de nuestras b, que en este caso es el vector de control, que multiplica a la entrada u de t, de esta forma. Si queremos también de la misma manera, esta es la forma expandida de esta representación, aquí hay que recordar que lo que tendremos son matrices. Entonces, si queremos también expresar nuestra ecuación de salida, nos damos cuenta que la ecuación de salida que está aquí abajo, y de t sería igual a c, aquí lo tenemos, que multiplica a el vector de estado de esta manera. Y después puedo representar a más d, aquí ya no lo puse, porque esto de aquí no siempre lo vamos a encontrar, sino será exactamente para algunos casos muy específicos. Entonces, ¿cómo quedaría entonces nuestra representación de, de todo esto en términos de un diagrama de control? Vamos a ver cómo nos queda. Entendiendo que ya todo esto se trata de matrices, en esta representación que nos va a ayudar a facilitar la visualización de más variables de estado, incluso variables intermedias, nosotros podemos formular nuestro diagrama a bloques. Y quedaría de la siguiente manera nuestro diagrama a bloques. Vamos con la primera ecuación, que es esta. Tenemos que la entrada, que es u de t, entonces la voy a poner aquí, la entrada que es u de t. Y cuando se trata de representación en el plano de los estados, siempre se ponen flechas de esta manera, flechas dobles. Entonces, aquí me dice que esto, la entrada, va multiplicado a b, entonces puedo poner aquí fácilmente así, puedo poner aquí nuestro vector de control b, y luego de esto va sumado a la variable de estado o el vector de estado x de t por la matriz de planta que es a. Entonces me falta aquí, tengo que agrupar un punto suma. Voy a ponerlo justo aquí, nuestro punto suma. Está más y más. Y este punto suma viene de esta parte. Vamos a ponerlo momentáneamente así. Y de aquí viene la variable x, que de alguna manera tengo que sacar de algún punto. Ahorita vamos a ver exactamente de dónde viene esta variable x. Entonces esta variable será x aquí, voy a ponerlo aquí, x de t. Y esta variable, de alguna manera, multiplica a la matriz de planta A. Entonces necesito poner aquí otro cuadro aquí multiplicando a nuestro vector de estado. Ahí está. Entonces, esta x en algún punto la voy a tener que necesitar. Ahorita vamos a ver de dónde la sacamos. Listo. Entonces, esto multiplica a, esto multiplica a b, entonces ya tengo esto. Y el resultado de esto me da igual a nuestra variable de estado x punto de t. Entonces, de aquí, lo que está saliendo o lo que debe de salir es un x punto de t. Entonces voy a ponerlo aquí, x punto de t. Ahora sabemos que para x punto de t y x de t, x punto de t es la derivada. Entonces, como esta es la derivada y yo necesito aquí tener la variable x, nada más x de t, lo que necesito hacer es aumentar un punto llamado punto integrador, que es básicamente el símbolo de una integral. Entonces sabemos que si integramos esto, pues automáticamente obtenemos la variable x de t. Así, ya tengo ahora sí mi variable x de t. Entonces, ya que tengo representado toda esta parte, podemos ahora sí encaminarnos a la parte de la ecuación de salida. La ecuación de salida es y, esto es igual a x de t, es decir, esto que multiplica a c. Entonces aquí tengo que poner nuevamente, voy a poner aquí mi flecha, pongo un cuadro
pongo aquí C, y esto se tiene que sumar hacia una desviación por la entrada U de T. Entonces vamos a ponerlo aquí así. Y aquí necesito un punto suma nuevamente, porque va a haber aquí una suma. Al final ya sé que mi resultado será la salida Y que tenemos representada aquí. Entonces será mi salida Y, que podemos ponerla pues sí, Y de T como tal. Y entonces el punto suma que quedó es la entrada por D. Entonces necesito jalar aquí la entrada, la parte de la entrada, necesito jalar nuevamente otra parte. Y esto de aquí irá multiplicado con D. Así, y esto se va en el punto suma para sumarse con el producto que viene de aquí. Entonces, de esta manera estamos aquí formando nuestro diagrama a bloques. Y ya quedó. Ahora sí, esta sería nuestra representación general del diagrama de bloques de lo que vamos a representar a nosotros con variables de estado. La importancia y la ventaja de la variable de estado que tenemos es que no nada más tenemos una relación de la entrada con respecto a la salida, sino que también dentro, en el camino de toda esta representación, podemos monitorear las distintas variables. Veamos que aquí tenemos x de t, x punto de t, y tenemos todo un panorama distinto de variables intermedias. Entonces, el control aquí podemos monitorizarlo de manera más precisa. A continuación veremos algún ejemplo aplicado. Y para ejemplificar la representación de variables de estado, traemos este ejemplo que es de mecánica, sacado del libro del Ogata de teoría del control. Entonces, bueno, tenemos aquí considerar el sistema mecánico. Suponemos que el sistema es lineal, la fuerza externa U de T es la entrada para el sistema y el desplazamiento de la masa Y de T en este caso sería nuestra salida. El desplazamiento Y de T se mide a partir de la posición de equilibrio, obviamente en ausencia de una fuerza externa, de tal manera que este sistema se puede expresar como la ecuación diferencial que tenemos aquí, la masa por la segunda derivada de Y más B por la primera derivada de Y más KY igual a la U, que es la fuerza externa de entrada. De lo cual entonces nos damos cuenta que el sistema es de segundo orden y entonces voy a necesitar dos integradores. Ahora, para comenzar a hacer la representación en el sistema de estados, yo tengo que empezar a utilizar definiciones de mis variables de estado. De tal manera que mi vector de estados, que es x de t, me deja utilizar x1, x2, etc. Entonces, yo puedo definir que x1 de t, esto es igual a la variable que me interesa en este caso, que es y. Entonces voy a poner x1 de t igual a y. La identifico porque es la variable que está cambiando con las derivadas. Ahora entonces, si tengo x1 de t igual a y, entonces también puedo definir que x sub 2 de t, x2 de t, sea igual a y punto, en este caso. Así, de esta manera. Bueno, ya sabemos que son, en general es y de t, y sería y punto de t. De tal forma que también, de aquí mismo, nosotros podemos ya determinar quién sería x punto. Aquí están las variables, la representación, que sería x punto de t y x dos puntos de t. Entonces, ahora lo que hacemos es pasar toda nuestra ecuación. Si ya tenemos esto, nosotros podemos ahora definir lo siguiente. Si ya tenemos aquí que x1 representa a y de t y x sub 2 me representa a la primera derivada de y, entonces también podemos darnos cuenta que x1 punto de t pues es equivalente, si esta es la primera derivada de esto, entonces me doy cuenta que x1 punto de t equivale a x2 de t, de esta forma. Ahora entonces podemos sustituir ya todos los datos en nuestra ecuación que tenemos aquí. Vamos a ver cómo nos queda. Sería la m. Vamos a hacer las variables de estado, las vamos a pasar justo aquí. Ahora, y dos puntos. Si y punto de t es esto, entonces y dos puntos sería la segunda derivada o la derivada de esto. Entonces, por ponerlo como x punto 2 de t. Ahí está. Entonces sería x punto 2 de t, que es la segunda derivada de y, más
B, ahora y punto, pues equivale a x sub 2. Entonces ponemos x2 dt más k, y, en este caso y de t me representa x1 de t, entonces lo voy a poner aquí, x1 de t, igual a la entrada u. Ahí está. Entonces me doy cuenta que toda la ecuación diferencial que tengo ya la pasé con mis variables de estados a una ecuación de este tipo. Ahora entonces, el objetivo, recuerden, el objetivo es despejar las x punto para expresar en términos de una ecuación del lado derecho y que yo pueda representar esas variables de estado con matrices. Aquí ya la tengo despejada, x.1 de t ya está, pero aquí me falta x.2, entonces, ¿qué está haciendo la m? Está multiplicando, lo que tengo que hacer es dividirlo entre todos los términos, así, 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 de esta manera. Entonces me doy cuenta que m entre m pues se cancela, y las demás pues se queda así, b entre m, k entre m, u entre m. Ahora entonces ya puedo despejar x punto sub 2 de t. Al despejar me quedaría um, que es esto que tenemos aquí. Y todo esto que está aquí lo podemos pasar del otro lado si nos damos cuenta restando. De tal manera que cambiando en posición, este que es más pasa del lado como menos, entonces sería menos k sub m x1 de t. Este que está sumando también pasa restando, sería menos b sub m x sub 2 de t. Y este que está aquí está normal, entonces lo dejo con el mismo signo que es positivo, más u sobre m. Que para nuestra representación lo que me sirve es poner 1 sobre m por u, así. Ahora, si nos damos cuenta, ya tengo mis dos variables de estado, x.1 y x.2. Lo único que tengo que hacer es esto, representarlo en la forma matricial que tenemos aquí. Entonces, ¿cómo quedaría representado en la forma matricial? Bueno, pues lo que tengo que poner, ya sabemos que este viene siendo nuestras representaciones de x.1 y x.2, así. Y esto es igual, y viene primero a por x, a es una matriz, entonces, para obtener la matriz a, recordemos que va multiplicando a las variables x1, x2, que vienen siendo las variables de estado, que sería x1, vean, x1 aparece aquí x1, aquí también aparece x1, y x2 aparece acá, y acá también aparece. Acá no aparece x1, pero se sobreentiende que x1 es 0. Entonces, en esta matriz, que es nuestra matriz de planta, irían los coeficientes que acompañan a x1 y a x2. Esta columna es de x1 y esta columna es de x2. O entendido de otra manera, no es más que los coeficientes que acompañan a las ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación x.1, ¿hay x1? No hay, entonces en la columna de x1 pues iría representado un 0. X sub 2 tenemos aquí 1 y con el número 1 que está multiplicando, entonces pasamos únicamente el número 1 aquí. De tal manera que cuando se haga este producto, ya sabemos que cuando multiplicamos matrices me queda x1 por esto, me da 0, x2 por 1 me queda x2 y represento esta ecuación. Ahora, para los de abajo me queda representar la ecuación que equivale a x.2. Entonces, ¿quién es x1 en este caso? En la columna de x1 tenemos menos k sobre m. Entonces tendría que poner menos k sobre m. Y en la columna de x2 tendría que poner menos b sobre m. Aquí está. De tal manera que cuando multipliquemos sea esto por x1, que me queda menos k sobre m x1, y esto por x2, que me queda esto. Y luego de esto, ¿qué sigue? Ya tenemos aquí, esto representa a la matriz de planta A, esto representa al conjunto de variables, es decir, el vector estado xt, y nos falta más b, es decir, representar la parte de la salida, de la entrada, perdón. Entonces sería más, y ahora viene b, que es otra matriz aquí. Es una matriz de este tipo, es un vector, mejor dicho. Es nuestro llamado vector de control. Entonces, necesitamos en las dos ecuaciones, tanto en la de x1.1 y en la de x2. Necesitamos tener lo que acompaña a u. Aquí no tengo u, entonces, en este caso, iría un 0. Pero aquí sí tengo una u, y el factor o el número, el coeficiente que acompaña a u es 1 sobre m. Entonces, vendría así. Y esto ya sabemos que va por u de t. Ahí está.
Y con esto ya tengo la representación en las variables de estado. Lo que me faltaría sería nuestra representación como la ecuación de salida. Entonces voy a ponerla, si ya entendimos esta parte, voy a ponerla aquí en la ecuación de salida. Ahora entonces la ecuación de salida es únicamente y de t. Entonces sería y, en este caso, lo pondría como, y aquí viene C, un término C que también se le conoce como la matriz transpuesta. Entonces, para poder aquí tener el número el C, necesito ir a mi ecuación que tenga la salida. Y la ecuación de la salida, si nos damos cuenta, aparece justo aquí. Ahí está. Aparece en X1, esta es la columna de X1 y esta de X2. Entonces, X1 aparece con el número 1, entonces pondría en X1 en su columna un 1. Y como no tiene X2, pues pondría yo un 0. Y luego multiplicando al vector de estados, que como son dos variables sería X1 y X2. Así, bueno, ya sabemos que es X1 de t y X2 de t. Recuerden, al multiplicar esto me tiene que dar siempre la ecuación, entonces X1 por 1, X1, X2 por 0, pues no existe, entonces nada más me queda esta ecuación de aquí representada. Y ya tengo mi representación de estados de nuestro sistema. En el siguiente video veremos cómo, aquí es nada más la representación, y en la siguiente parte veremos cómo obtener la función de transferencia y la representación del diagrama a bloques. Retomando lo que era el problema, teníamos que hemos encontrado nuestra representación en variables de estado. Tenemos aquí las variables x.1, x.2 y la función de salida y. Recordamos que la función x punto es una matriz A, que en este caso es matriz de la planta por el vector de estado. Esto sería la matriz de la planta. Entonces, vamos aquí a desglosarlo. La parte, esto de aquí que tenemos es A, justo esto, que es la matriz de planta. Luego, el vector x de t será el vector de estado, que tiene las dos variables de estado. Y finalmente más B, que es la matriz en este caso de control, y U, que es la entrada. Entonces, en lugar de ponerlo así, ya sabemos nosotros que nuestra representación, esto de aquí, es la matriz A, matriz de planta, y esto de aquí forma la matriz B, matriz de control. Del lado de la salida, nos vemos claramente que como esto es el vector de estados, la matriz C, entonces le corresponde a esto. Y D en este caso no existe, o D es igual a 0. Sin embargo, en muchos casos, muchas situaciones, conviene identificar D por la entrada. Ahora, ya conociendo esto, vamos a pasar a ver cómo formamos nuestro diagrama de bloques y también cómo se obtiene una función de transferencia basándonos en el método de variables de estado. Ya que tenemos identificadas las matrices, lo que aquí nosotros podemos retornar o recordar fácilmente es cómo se establece la función de transferencia. Entonces, para esto vamos a ponerlo aquí. Si nosotros tenemos nuestra función, recordamos que una función de transferencia de g de s siempre va a ser igual a la salida, en este caso la salida en el estado de la frecuencia o en el dominio de la frecuencia, sobre la entrada, que sería UDS. Entonces acá tengo mi salida, aquí tengo mi entrada. Las ecuaciones, en este caso, son las siguientes. Retomándolas, sería x.1, aquí tengo una de las ecuaciones, sería x.1, o mejor dicho, vamos a ponerlo de manera general, vamos a ponerlo. X. Esto es igual a AX más BU. Entonces sería AX de esta manera más BU. Ya sabemos que A son matrices, o todos son elementos matriciales. Y la función Y en este caso sería CX más DU. Ahora, con esto si nosotros utilizamos transformar de Laplace para pasar al dominio de nuestra frecuencia S, voy a poner aquí el símbolo, aplicando el de Laplace. Recordemos que x punto es una derivada, entonces aplicando transformada de Laplace para una función derivada sería S, que sería de x, vamos a ponerle de x de S obviamente, menos x de 0. Sin embargo, para este caso vamos a considerar que la condición inicial x de 0 vale 0, de tal manera que podemos omitir esto. Y esto es igual a, acá sería una matriz A por x de S más B U de S. Nos quedaría así pasándolo al dominio de Laplace. Entonces, la función y de S
esta de aquí, la salida, la podríamos poner también en función de todo en el dominio de Laplace, que sería y de s, esto es igual a cx de s más d u de s. Y ahorita vamos a quedarnos con esta parte en el dominio de Laplace para poder obtener nuestra función de transferencia. Antes de eso, vamos a establecer nuestro diagrama de bloques con todo esto que tenemos aquí. Ya que tenemos la representación de variables de estado, podemos ser capaces de ubicar el diagrama de bloques. Vamos a ver. Entonces vamos a empezar con esta. La entrada es U. Entonces voy a poner aquí U. Comenzamos colocando nuestra entrada que es U. Y U tiene aquí, ¿qué hace? ¿Qué es lo primero que hace U como tal? U multiplica a 1 sobre M. También multiplica al 0, pero U por 0 me da 0. Entonces aquí está multiplicando a 1 sobre M. Entonces puedo poner un bloque que contiene a 1 sobre M. ¿Ok? De esto, ¿qué más sucede con U? U se suma, aquí está, ya tenemos esto. ¿B quién es? B es 1 sobre M. Está multiplicando, este era el bloque B. Por U, que es la entrada, y luego viene una suma, entonces necesito agruparla a un sumador. Entonces, aquí viene el sumador, voy a poner más y más porque van a haber elementos en suma. ¿Y qué tenemos? ¿Quién está sumando? Bueno, aquí ya tengo uno. ¿Y quién más viene sumando? Si estoy sumando para la variable, en este caso, una de mis variables, nos damos cuenta que aquí la suma aparece con x1. ¿Cómo se multiplica esto? Se multiplica x1 por 0, sería x1, y luego x1 por menos k sobre m. x2 multiplicará obviamente a la columna referenciada como x2, es decir, esta columna corresponde a x1, la multiplicación, y esta columna le corresponde la multiplicación a la variable x2. Entonces, ¿qué tenemos en x2? Tenemos aquí menos bm. Entonces, ¿cómo podemos ponerlo esto? Como está restando, conviene mejor cambiar este signo por menos, decir que vaya una resta aquí, pero a la vez, en esta resta, voy a ponerlo aquí, me falta poner un punto más de suma. ¿Por qué? Vamos a ponerlo aquí en pequeño. Vamos a hacerlo, a desglosar todo esto para que se entienda un poquito más. Al desglosar esto, nosotros tenemos que la variable x1, voy a ponerlo así, x.1, esto es igual a x1 por 0 me da pues 0, x2, entonces esto me queda x2, ahí está, más u por 0 pues es 0, entonces pues no tengo nada. Pero para la variable x.2 que tenemos, pues tenemos de hecho la ecuación anterior en el problema del video anterior. Sería, relacionado a la columna, sería x1 por esto, sería menos k, sobre m, x1, y luego menos, esto es 1, menos b sobre m, x2. Y luego más 1 sobre m por u. Pues lo que tenemos en nuestro diagrama de bloques lo tenemos justo aquí. Hasta aquí vamos. Esto es 1 sobre m por u. Hasta aquí lo tengo. Luego de aquí hay que sumar. Pero si nos damos cuenta, la suma es de dos negativos. Entonces, por eso lo pongo en un resta. Por eso lo ubicamos aquí en resta. Y entonces, esto, ¿por qué lo pongo en resta? Porque bien puede quedar así. Como ambos son signos negativos, puede quedar así. Más. Y bueno, acá cerrando esta parte. Entonces, este menos afectará a los dos. De tal manera que este menos es la resta que tenemos aquí. Como ambos se están sumando, nos damos cuenta aquí que con un poco de manipulación me doy cuenta que ambos están en suma. Entonces acá viene más y más. ¿Quién se está sumando? Primera variable x1, segunda variable x2. Entonces voy a poner aquí la variable x2 y está multiplicándose a b sobre m. Entonces esto sí lo pongo un bloque, que sería b sobre m. Y aquí viene mi variable x2. La voy a poner momentáneamente así porque no sé de dónde viene. Y luego x1 sucede lo mismo, se está sumando, viene por aquí abajo y viene con un bloque ya multiplicando. El bloque es k sobre m. Entonces ponemos k sobre m y aquí viene x1. Lo pongo así porque no sé todavía hacia quién o hacia dónde se dirige. Ahora, para saber exactamente, yo ya sé que ya tengo esta suma, ambos son negativos, y vean, todo esto ya está esquematizado aquí en el diagrama de bloques. Entonces, el resultado que nos da, el resultado pues nos debe de dar, acá me dice x.2.
Entonces, mi variable x.2 está aquí. Este es el resultado. Ahora, para poder deducir la x o para poder tener una expresión para la x, vamos a borrar momentáneamente esto. Ahora, me hace falta x2, saber de dónde viene. Como aquí tengo x.2 y x.2 es la derivada, entonces necesito poner un punto integrador. Un integrador. Aquí sería una integral para que a través de esto yo ya sé que después de la integral de x.2 tengo x sub 2 o x2. Y ahora sí, esta x2 la puedo poner directamente hacia acá, ya sé que viene x2. Ahora me paso a la siguiente ecuación que tenemos, la de x2 en este caso, o mejor dicho, la ecuación de salida, que en este caso podemos verlo así. ¿Qué nos decía la otra ecuación que teníamos aquí? Nos dice que x.1, esto es igual a x2. Así, de esta manera, ¿no? Lo teníamos así. x.1 es igual a x2. Por lo tanto, si acá tengo x2 y yo sé que x2 es la derivada de x1, entonces, al ser idénticas, ¿qué necesito poner? Necesito poner otro punto de integración, otro factor integrante, así, otro integrador. ¿Por qué? Porque x2 es igual a x.1. Entonces, si yo integro, estoy sacando x1. Entonces, necesitaré poner x1 de este lado, así. Esto viene en este sentido. Y aquí ya sabemos que tenemos x1. Así. Y entonces ya sé exactamente la retroalimentación desde dónde debe venir. Hacia el bloque del sistema. Viene desde acá. Ahí está. Ahora, ¿qué nos falta? Ya nada más determinar la salida. La salida, aquí la tenemos. ¿Cuál es la ecuación de salida? Aquí, al desarrollar esta ecuación, recordamos que sería y, esto es igual, x1 por 1, pues me sería x1. x2 por 0, pues me da 0, entonces no lo escribo. Esta ecuación ya la tenemos incluso antes de deducir todo esto. De hecho, esto de aquí lo sacamos de las ecuaciones que había mencionado aquí en este punto. Entonces, me dice acá que y es igual a x1. Entonces, ¿qué quiere decir? Que ya tengo la salida automáticamente. La salida, en este caso, x1 equivale a la salida y. Y lo pondríamos así. Y de esta forma es como quedaría nuestro diagrama de bloques para nuestro problema. El problema mecánico que teníamos. Ahora, a continuación vamos a quedarnos con las ecuaciones aquí en el dominio de Laplace para identificar una expresión de cómo sacar nuestra función de transferencia. Ahora me voy a quedar aquí para obtener una función de transferencia dado ya en el dominio de la frecuencia de S. Entonces me vamos a quedar con esto y vamos a obtener nuestra función de transferencia. Vamos a ver a qué es igual en el dominio de las variables de estado. Lo primero que tenemos aquí es estos términos, manipularlos, de tal manera que va a quedar x, sx de s, y este que está sumando pasa del otro lado restando, me quedaría menos a x de s. Todo esto es igual a bu de s. Entonces, aquí estoy relacionando la entrada, aquí está la entrada y esa es una variable de estado. Voy a factorizar la variable de estado porque necesito saber a qué equivale la variable de estado. Para el resultado de la variable de estado, tener x de s despejado y sustituirlo aquí y tener ya una función en términos de la entrada con la salida. Entonces, vamos a ver. Si aquí tenemos x de s, lo podemos factorizar, x de s, y esto nos quedaría por s, pero como estamos hablando de matrices, tendría que ser s, matriz identidad, y ahí está, menos a, una matriz a. De esta manera nos quedaría. Todo esto por x de s igual a bu de s. De esta forma nos queda. Ahora, este término me está estorbando. Digamos que algebraicamente está multiplicando al vector de estados, x de s. Entonces, ¿qué queremos hacer? Normalmente lo que hacíamos era, si está multiplicando, pasa dividiendo. Recordemos que en matrices no existe operación de división. Lo que existe, lo que puedo implementar aquí es multiplicar toda la expresión por la matriz inversa. Entonces necesito la matriz inversa de lo que voy a pasar del otro lado, que sería S, matriz identidad menos A, todo esto menos 1. Eso sería nuestra matriz inversa. Entonces, al hacerlo, multiplicamos esto por esto, se cancela este con este porque son contrarias y me queda nada más x de s.
Al hacer esto con esto, pues lo debo de escribir así como está, que sería S matriz identidad menos A, todo esto a la menos 1, es decir, indicando que es inversa, por B U de S, el vector de entradas U de S. Entonces, ahí tenemos esa parte. Ahora, ya podemos nosotros entonces con este XS sustituirlo aquí, en Y de S. Afortunadamente no tenemos un valor para D, de U de S. Lo podemos seguir arrastrando, no hay problema. Sin embargo, si no lo tenemos, podemos descartarlo. X de S sustituido aquí me quedaría de la siguiente manera. Me quedaría Y de S, entonces igual a C, que multiplica a X de S. Todo el vector X de S, pues es esto. Entonces tengo que colocarlo justo así. S, matriz identidad, menos A, todo esto, matriz inversa, por B, U de S, más D, U de S. Bueno, ya no me cabe ahí, lo voy a poner. Ya sabemos que lo tenemos ahí normalmente, más D, U de S. Entonces, en caso de que no exista DUDS, como en este problema, no es necesario colocarlo. Pero de manera general se puede colocar el DUDS. Entonces, esto nos queda así. Y entonces tenemos aquí ya, nosotros podemos ya deducir cómo sería nuestra función de transferencia. Nuestra función de transferencia, GDS, siempre va a relacionar lo que es la entrada con la salida. Bueno, mejor dicho, la salida con respecto a la entrada. Así necesito tener una relación. Entonces, aquí tengo YDS y aquí tengo UDS la entrada. Entonces, me doy cuenta que pues todo esto está haciéndose multiplicado, entonces simplemente falta pasar así. Me quedaría YDS sobre UDS, que esto es automáticamente nuestra función de transferencia GDS. Esto sería igual a todo lo que tenemos aquí, que sería C por S, matriz identidad, menos A, todo esto, matriz inversa, por B, de esta forma. Y luego de aquí podríamos aumentar incluso el más D también. Entonces, en caso de que tengamos el más D, lo podemos incluir. Ahí está. De hecho, está correctamente ponerlo así, porque al factorizarse UDS, queda todo este término, y UDS queda como factor multiplicativo de toda esta expresión. Al pasar dividiendo pasa idéntico, entonces no hay ningún problema. Si le queremos aumentar el D, simplemente se lo sumamos. Si no contamos con D, como en este caso, entonces podemos omitirlo. Y listo, de esta manera nos quedaría nuestra función de transferencia. Ahora, esta función de transferencia, como la podemos ver ahí, pues nos va a ayudar, o sea, toda esta fórmula, si nos damos cuenta, la función de transferencia, una vez teniendo la representación de estados, que es esto, yo ya puedo obtener GDS si sigo nada más esta relación. Veamos, tenemos la matriz E, ¿sí? Tenemos S por la matriz identidad, menos la matriz A, aquí está la matriz A, todo esto representa la matriz A, recordemos, que es nuestra matriz de planta. Luego de ahí sacamos la inversa y después tenemos que multiplicar por B, que en este caso B es nuestra matriz que tenemos aquí, nuestro vector de control. Entonces, vamos a ver cómo queda esto ya en nuestro problema. Entonces, pasemos ahora sí, ya tenemos todos los datos para la función de transferencia GDS. Tenemos los datos, vamos a sustituirlos y a empezar a hacer operaciones con matrices. En este caso tenemos el vector C, que equivale a este vector que es 1 con 0. Luego esto de aquí va a multiplicar, vamos a ponerlo así, y viene S por una matriz identidad. Entonces tenemos una constante S, un escalar S que va a multiplicar a la matriz identidad. Recordemos que la matriz identidad, para este caso que son todas matrices cuadradas, entonces debo de poner la matriz identidad igual. Al hacerlo, ¿qué nos va a dar al multiplicar estas matrices? Me quedaría S aquí, aquí 0, aquí 0 y aquí S. Es un escalar por toda una matriz. Entonces hay que recordar operaciones de matrices. Entonces SI me quedaría exactamente así. SI, que es S por la matriz identidad. Entonces la voy a poner aquí, que sería S0, 0S. Tengo mi arreglo matricial. Luego viene menos la matriz A. La matriz A es esta de aquí siempre, la matriz que acompaña al vector de control, que sería 0, 1, menos K sobre M, menos B sobre M, ahí está,
Y esto pues llega hasta acá. De aquí lo que tengo que sacar es la inversa. Y luego multiplicarlo por la matriz B. La matriz B es la que acompaña a la entrada siempre, que sería 0 y 1 entre M. Ahí está. Si nos damos cuenta, todos son operaciones matriciales. Lo que tengo ahí se puede resolver todo esto. Entonces, lo que tenemos primero es pues, la resta de las matrices. Entonces, vamos a ir paso por paso. Tenemos aquí el 1 y el 0. Este lo podemos ir llevando. 1, 0. Y al momento de hacer esta resta, tengo resta de matrices. Entonces me va a quedar una sola matriz adentro. S menos 0, cada uno con cada posición. Sería S menos 0 me da S. 0 menos 1 me queda menos 1. 0 menos menos K sobre M. Menos por menos me da más. Entonces me quedaría K sobre M. S menos menos B sobre M. Menos por menos da más. Entonces me queda S más B sobre M. Tengo ya la operación aquí. Me falta la inversa. Y luego vamos a multiplicar 0, 1 sobre M. Así. Ahora, para sacar la matriz inversa, recordemos que hay distintas formas de sacarla, varias maneras. La forma más fácil es aprenderse una fórmula para sacar la inversa, que es la forma mucho más ordenada. Supongamos la fórmula general, la voy a poner aquí, que es la que nos va a ayudar para los problemas de manera muy rápida, ya que no necesito saber mucho sobre operaciones matriciales, únicamente aprendernos la fórmula. La fórmula es como sigue. Si yo tengo una matriz A, vamos a poner aquí que la matriz A viene así, A, B la pongo con letras de manera muy general, y yo quiero obtener una matriz inversa de A, entonces la matriz inversa de A se va a poder obtener siempre y cuando haga lo siguiente. Sería 1 entre, multiplicamos aquí AD menos BC, ¿sí? Y todo esto queda multiplicando a una pequeña matriz donde la matriz cambia sus posiciones A con D, como que lo alterna, entonces pone aquí D y aquí pone A. C y B se quedan idénticas, pero con signo contrario, menos C, menos B. Así nos quedaría. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos obtener nuestra matriz inversa. Vamos a hacerlo. Entonces, esto de aquí me quedaría 1 con 0 y vamos a hacer primero la matriz inversa. En este caso, nuestra matriz inversa nos quedaría así toda esta parte. Vamos a sustituirla. Nos quedaría 1 entre, y tenemos adentro, hay que multiplicar de manera cruzada. Sería este por este, sería S cuadrada más BM sobre S. S cuadrada más B sobre M por S. Ahí está. Luego cruzando en el contrario sería menos 1 por KM, K sobre M, menos, entonces sería K sobre M, así. Pero hay un menos, en el momento de cruzar veamos este menos. Entonces sería menos por ese menos me daría más. Ahí está. Y luego, entonces, me queda multiplicando a una matriz, que en este caso la matriz sería esta misma matriz, simplemente cambiamos S, la posición aquí y esta, las dos que están aquí en línea diagonal, se cruzan y se invierten. Entonces me quedaría S más B sobre M y S entonces pasaría a su lugar. Y los otros se quedan igual, pero cambian de signo. Entonces sería menos K sobre M y este menos 1 pasaría a ser más 1. Ahí está. Entonces ya tengo toda la inversa. Todo esto corresponde a la operación de la inversa. Y luego multiplica a nuestro vector de control, que sería 0, 1 sobre M. Así nos quedaría. Entonces todo esto nos queda como la representación de G de S. Así nos queda la función de transferencia. Obviamente aquí tengo puras variables, entonces al hacer operaciones, si tengo ya los valores exactos, yo puedo hacer operaciones, puedo ir y exactamente puedo ir simplificando la parte de las matrices. Entonces, esta es la matriz de transferencia, perdón, la función de transferencia del sistema. Esta misma función de transferencia se obtiene si hiciéramos esta de aquí, esta misma de acá, se obtiene si nosotros llegáramos por medio de la transformada de Laplace, trabajamos en el dominio de la frecuencia S y obtuviéramos los polos de la función. Entonces, de aquí sabemos que, dado que el vector de entrada U es dimensional a R y el vector de salida también es dimensional, la matriz de transferencia es una matriz de M por R. Esto ya se verá en ejercicios un poquito más
aterrizados hacia las aplicaciones. Aquí terminamos la parte de variables de estado, sobre todo la introducción. Está dividido en dos videos. El primer video les dejo el link ahí en la parte de las tarjetas. Son dos videos, este primero, el anterior y este que sería la continuación. Hasta aquí tenemos la introducción de variables de estado. Si les agradó el video, no olviden suscribirse al canal que seguiremos viendo a detalles más representaciones de esta, que es un poquito más abstracta que la primera representación, a diferencia de los diagramas de bloques. Entonces no olviden suscribirse al canal y compartirlo por las redes sociales, regalarnos un like.